Hola a todos, bienvenidos a Crochet Tiempo Arte. Yo soy Graciela y en esta ocasión les vengo a compartir cómo realizar estos hermosos llaveros con el conocido ojo turco. Los podemos usar de llavero, de colgante, ¿sí? Miren los bonitos que están. Algunos están hechos con borla. Usé distintos colores para hacer el ojo turco, ¿sí? Acá estaría el clásico, que también en vez de usar borla utilicé una gema. Esta se llama una piedra que se llama sodalita, ¿sí? Cuentitas, también utilicé los aritos de llavero. Miren lo bonito que es. En vez de utilizar, como ya les dije, utilizan una cuenta que tengan en su casa. Todos tienen distintos modelos, así que este también no le hice borla, pero le estuve utilizando, les puse unos pequeños hilitos, ¿sí? Así que vean qué bonitos que están. Este está hecho con borla, este está hecho con una sola perla, una perla arriba y una perla abajo y la borla. Ustedes pueden hacerlo del color que ustedes tienen ganas. Aquí pueden ver, ¿sí?, los diferentes modelos que hay y también cómo quedarían si lo quieren hacer de estos colores, ¿sí? Así que en este caso vamos a estar utilizando estas borlitas, que son cuentitas de madera. Voy a estar utilizando un dije del OM. Vamos a estar utilizando un ganchillo de 3 milímetros, tijeras. Acá me quedaron dos cuentitas. Y el ganchito, que sería para la argolla de llavero, y una aguja lanera. ¿Qué les parece si comenzamos a tejer este hermoso llavero o colgante de ojo turco? Es ideal para souvenir y para vender o regalar. Les cuento que esos llaveros están realizados con cashmere de verano, ¿sí? Ese hilado, pero ustedes pueden utilizar cualquier hilado que quieran y obvio que el grosor, el hilado que quieran, el color que ustedes deseen, ¿sí? Pueden ponerle borla o pueden ponerle como yo, una cuenta, una piedrita, una gema, lo que ustedes tengan ganas. Bueno, ahora les voy a mostrar cómo hacerlo. En este caso les voy a utilizar este color para que lo podamos ver mejor, ¿sí? Entonces, vamos a formar un anillo mágico. Y dentro de este anillo mágico, que vamos a lazar un punto, así para que se enganche con el punto con el arito, vamos a hacer 12 varetas, ¿sí? Levanto 2 cadenas más porque la primera cadena la contamos como una cadena y esta sería una vareta, ¿sí? Tomo lazada y hago 11 porque las 3 cadenas son una vareta. 2, 3. Obvio que esto se realiza con el color negro, pero para que ustedes lo vean bien, 4, 5, 6, 7 y así hasta que lleguemos a 12. Cortamos el hilo y sacamos el hilo para arriba. Vamos a cerrar el arito y luego este arito hay que hacer un nudo y esconder el hilo por dentro porque si nosotros cortamos este hilo, esto se desarma, ¿sí? Entonces, sí, necesariamente necesita hacerse un nudito y esconder por atrás. Acá tenemos las 3 cadenas, ¿sí? Nosotros no vamos a cerrar ahí en las 3 cadenas con la aguja. Vamos a pasar al punto siguiente y lo vamos a tomar por completo. Lo pasamos por debajo. Y vamos a ir al punto antes de las 3 cadenas, que sería el último que hicimos, y vamos a pasar por el medio, ¿sí? Por el medio del punto. Y así formamos ese puntito que nos faltaba de las 3 cadenas. Entonces nosotros vamos a pasar por aquí, pasamos, justo podemos llegar aquí al centro y nos encontramos con esta colita de hilo del centro. Entonces nosotros podemos cerrar, más ajustamos bien ese arito y hacemos un nudito y luego escondemos los hilos. ¿Sí? Entonces ya sabemos que esto está ajustado. Estos hilos con la aguja lanera los escondemos por dentro y aquí ya tendríamos las 12 varetas de la primera vuelta, que sería con el color negro, ¿sí? Ahora continuamos con el color celeste o turquesa.
Formamos otra vez ahora un punto con el hilo, ¿sí? Y unimos el hilo con un punto. Nos posicionamos, ahora sí vamos a utilizar el cashmilón de verano y el centro que nosotros hicimos de color amarillo, pero utilizamos ahora el de color negro. Luego recuerden que vamos a utilizar los mismos colores, el color blanco y vamos a utilizar el color azul, ¿sí? Bien, vamos a levantar 3 cadenas de altura. Si nosotros en esta primera vuelta hicimos 12 y en esta necesitaríamos hacer 12 aumentos, nos quedarían 24 varetas. Entonces, en cada punto, en cada uno de esos 12 puntos, vamos a hacer 2 varetas juntas en el mismo punto. Eso es un aumento. Si podemos, nos vamos llevando la colita de hilo de la vuelta anterior, no, de esta vuelta, perdón, de este color turquesa o celeste. Si a ustedes les gusta el ojo turco, los invito al canal, a que se suscriban si no se han suscrito al canal y que puedan mirar los videos que hay. Hay una lista de reproducción que se llama Ojo Turco, donde he colocado los videos que he realizado con ojo turco, ¿sí? También les cuento, seguro que ya lo saben, pero si se han suscrito y recién conocen el canal, que yo subo videos para las personas que tejen con la mano izquierda y también para las personas que tejen con la mano derecha, ¿sí? Así que, si ustedes van al canal van a encontrar 2 videos, ¿sí? Y eso va a ser uno para mano derecha y uno para mano izquierda. ¿Sí? Y así hasta que completamos los 12 puntos. Quedaríamos con 24 varetas. Cuando realizamos los 12 aumentos, cortamos el hilo, tomamos la aguja lanera y volvemos a cerrar, como hicimos con el color amarillo, ¿sí? Pasamos por el siguiente punto, luego de las 3 cadenas lo pasamos por completo y volvemos a pasar por el medio del punto anterior, del último punto que hicimos, y ahí está finalizada la vuelta. Ahora vamos a continuar con el color blanco. También me olvidé de decirles que vamos a necesitar un poquito de relleno, ¿sí? Puede ser vellón siliconado o el relleno que ustedes más quieran. Esta sería la tercera vuelta. Tomamos el color blanco, nos posicionamos en cualquiera de los lados, formamos un punto con el hilo, lo pasamos y ahora lo que vamos a hacer es 3 cadenas y ahora vamos a hacer en ese mismo espacio otro punto más porque vamos a comenzar con un aumento. Yo ya les he dicho en tutoriales anteriores que yo comienzo con aumento porque me queda mejor el cierre de la vuelta con la aguja lanera, ¿sí? Bien, esta vuelta sería un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto o un punto y un aumento, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería esto? Ahora nos tocaría un punto solo, una vareta sola en el siguiente punto, ¿sí? Ahora, en este próximo punto sería un aumento, serían 2 varetas en este mismo punto o 2 puntos altos. En el siguiente punto, un punto solo, una vareta sola. En el siguiente punto, 2 varetas juntas en ese punto, que sería un aumento. Y en la próxima, una vareta sola. Esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Y vamos a finalizar esta vuelta con 36 varetas. Recuerden que nosotros hicimos un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto. Bueno, para saber si nosotros hemos hecho bien la vuelta, podemos contar los puntos, lógico, primero y principal, para saber si hicimos todos los puntos correspondientes, que son 36. Pero también otra cosa que podemos observar es que nosotros comenzamos con un aumento. Entonces, terminaríamos
con un aumento y nos tendría que quedar un punto de por medio, ¿sí? En este espacio que nos queda, quedaría una vareta. Entonces, significa que nosotros hicimos bien el cierre de la vuelta y seguimos bien la secuencia. Y también, lógico, contar los puntos. Eso es lógico. Cortamos el hilo y volvemos a esconder con aguja lanera como veníamos haciendo, ¿sí? Aquí estarían las 3 cadenas, no vamos ahí, vamos al punto que sigue, pasamos por el medio y ya tenemos ese puntito de las cadenas que nos faltaban, ¿sí? Ahora cerramos, hacemos nudito, escondemos el hilo y vamos a seguir con el color azul. Volvemos a formar un punto con el hilo y vamos a hacer con el color azul la cuarta vuelta. Yo lo que me olvidé de decirles es que para esto vamos a necesitar 2 piezas, ¿sí? Lo ideal sería que la vayamos haciendo en el mismo momento, sino bueno, cuando finalizamos una comenzamos con la otra, ¿sí? Porque se necesitan 2 piezas para realizar este llaverito, ¿sí? Bien, vamos a comenzar. Ay, no puedo comenzar, se me enganchan los hilos. 1, 2 y 3. Bien, tomo la lazada y yo comienzo, recuerden, en ese mismo punto con un aumento. Y ahora, si hicimos en la vuelta anterior un punto, un aumento, en esta vuelta nos corresponderían 2 puntos, un aumento. Entonces, sería el aumento y luego en el siguiente punto una vareta, luego en el siguiente punto otra vareta. Eso serían un aumento, 2 puntos, un punto en cada punto suelto. Ahora, tomamos la lazada, pasamos al siguiente punto y hacemos un aumento. En este caso, sí, volvemos a hacer 2 puntos juntos en el mismo lugar. Ahora en el siguiente punto hago una vareta sola, paso al siguiente punto, otra vareta sola. Eso sería 2 puntos. Y ahora otra vez nuevamente el aumento en el siguiente punto, que serían 2 varetas juntas en el mismo lugar. Y así hasta que completemos toda la vuelta. Una vez que completemos toda la vuelta, nos vamos a encontrar con 48 puntos. Disculpen los ruidos, es un auto que pasó muy fuerte. Si es que se escuchó, por ahí no se escuchó nada, lo escuché solo yo porque tengo la ventana abierta. Bueno, y así hasta que finalicemos los con 48 puntos, ¿sí? 2 puntos, un aumento, 2 puntos, un aumento. Una vez que hemos finalizado las 2 piezas, volvemos a cerrar como les enseñé con aguja lanera y vamos a formar un punto con el hilo nuevamente y vamos a unir las piezas. ¿Cómo vamos a unirlas? Vamos a poner revés con revés porque el derecho y el derecho van a quedar para afuera, ¿sí? Bien, nosotros lo que vamos a hacer es buscar que las piezas estén, ¿sí?, colocadas y vamos a empezar. Vamos a ver una cosa primero y principal. ¿Vieron que aquí en el punto tenemos una patita? Tenemos el punto completo que es una espiga. Tiene una parte superior y una parte inferior. Bueno, tenemos la parte de afuera y la parte de adentro de esa espiguita o de esa trencita, podríamos decir, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a estar tomando la de afuera, pero de la pieza que sigue, como es la contraria, vamos a estar tomando la de afuera, ¿sí? También, o sea, vamos a tomar la del frente de este lado y la de atrás, que sería la del frente del otro lado, ¿sí? Espero que se haya entendido, ¿sí? No vamos a tomar las de adentro, vamos a tomar las de afuera. Tomamos una pieza, tomamos la otra, ¿sí? Y vamos ahora a enganchar el hilo que preparamos. Lo vamos a pasar y vamos a hacer una cadena, ¿sí? Esta colita de hilo la vamos a meter para adentro. Es un color azul un poco difícil de verse, pero espero que se pueda entender. Tomamos la parte de afuera del punto
y tomamos la parte de afuera del siguiente punto. Recuerden que los puntos aquí, como son la misma cantidad, nos van a coincidir y hacemos un punto deslizado. Volvemos a tomar el punto siguiente y el punto siguiente de la vuelta de la pieza siguiente y hacemos un punto raso, punto deslizado, punto enano y continuamos. La parte de afuera, la parte de afuera, pasamos, tomamos hilo y de punto deslizado. Paso, paso, punto deslizado. Paso, 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 del otro lado, punto deslizado. Y esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Lo que vamos a dejar es una pequeña abertura, ¿sí? Así más o menos, para poder poner el relleno. Y luego continuamos cerrando la pieza. Una vez que le hemos colocado el relleno, lleva muy poquito relleno. Si ustedes quieren rellenarlo más, lo pueden rellenar hasta lo que les guste. ¿Ven? Es poquito lo que va. No tiene que ser muy relleno porque es para llavero. Bien, nosotros ahora lo que vamos a hacer es llavero o colgante, como ustedes quieran. Terminamos de cerrar la pieza, ¿sí? Y luego se finaliza con aguja lanera, ¿sí? Yo voy a continuar realizando esto y les muestro cómo quedó la pieza finalizada y vamos a comenzar a colocarle las perlas, el llavero y eso. Cuando finalizamos, cortamos el hilo y vamos a pasar por aquí y vamos a hacer lo mismo que hicimos hoy. Pasamos por el medio y vamos a esconder, ¿sí? Hacer un nudito y esconder por detrás. Y aquí estaría la pieza, la vamos a masajear un poquito para que se reparta bien el vello siliconado. Así es de un lado, así es del otro, ¿sí? De cualquiera de los dos lados se puede utilizar. Es muy bonito. Hacemos nudito, escondemos y continuamos con el siguiente paso. Vamos a cortar un hilo largo y vamos a hacer unos nuditos en una de las puntas. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a pasar las perlas o las cuentas de madera, ¿sí? Ustedes van a colocar las cuentas que ustedes deseen, ¿sí? Yo en este caso voy a colocar 3. Hacen 3 y van a pasar ahora por el medio. ¿Dónde lo vamos a hacer? En el lugar donde nosotros finalizamos, ¿sí? Y lo van a pasar por el medio. Sí, vamos a necesitar una aguja que sea larga para que pueda pasar bien esto, ¿sí? Total, la pieza la volvemos a acomodar otra vez. Una vez que la pasamos en el medio, ¿sí? Vamos a... Me parece que este quedó un poquito torcido, lo vamos a sacar, lo vamos a desarmar y lo voy a pasar de nuevo más al medio. Bien, ahora una vez que lo hemos colocado bien en el medio, pasamos las otras 3 perlas o las 3 cuentas de madera. En este caso yo estoy utilizando estos tonos, ustedes utilicen los tonos y las perlas que tengan en casa o lo que ustedes le quieran colocar. Bueno, acá ahora vamos a hacerle un nudito. Vamos a dejarle como un hilito aquí para poder colgar el arito de llavero o para que también esto, si no es arito de llavero, sea un colgante, ¿sí? Aquí le hacemos bien el nudito, yo lo voy a realizar porque aquí se me quedó un poco enredado y continuamos con el siguiente paso. Aquí quedaría ya todas estas colitas de hilo que quedaron por arriba y por abajo yo las volví a meter por dentro, ¿sí? Las pasé por todas las cuentitas y las volví a pasar por dentro. Para que esto esté un poco más seguro. Ponemos la argolla de llavero y colocamos podemos coserla o con una argollita y pinzas colocamos este dije del OM, ¿sí? Lo voy a hacer y les voy a mostrar cómo queda. Y aquí estaría finalizado este hermoso tutorial. Espero que les haya gustado. Les puse este dije del OM que está muy bonito. Bueno, se los voy a dejar aquí para que lo vean bien. Es muy hermoso, muy fácil de tejer. Pueden utilizar dijes que ustedes tengan en su casa, de algún llavero que se haya roto en casa. Estos también, estas argollas de llavero también las podemos reutilizar de otro llavero que ya se pudo haber roto. Y las cuentitas también. Lo que ustedes deseen, el material que ustedes deseen. Esto es ideal para souvenir, ideal para un emprendimiento, para poder venderlo, para regalar, para decorar nuestra casa.
para lo que ustedes tengan ganas. Les doy muchas gracias. Gracias por suscribirse al canal, gracias por sus hermosos comentarios, gracias por sus me gusta y gracias por compartir los videos para que más personas conozcan el canal. De corazón les doy muchas gracias y los espero que les haya gustado. Los espero en un próximo tutorial. Chao, gracias.